Bienvenidos sean todos ustedes a esta presentación de la jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios del día, perdón, del mes de, ¿ahí se ve bien? ¿Les parece bien? Muy bien, del mes de noviembre de 2024. Me da muchísimo gusto presentarles a Jorge Granados, quien funge como director general adjunto de riesgo de crédito y climático en Banorte. La plática que nos va a presentar hoy Jorge pues es muy interesante por varias razones. La primera es que, bueno, pues va a platicarnos de un tema que está pero muy en boga, que es pues la sustentabilidad en la empresa, ¿no? En el negocio. Resulta especialmente importante para nosotros en el contexto en el que vivimos, este, desde luego por un tema pues, de estar alineados con lo que está haciendo el mercado en términos de, por ejemplo, buen gobierno de la empresa, ¿no? Pero también porque pues, vivimos en un planeta en donde pues no todo es negocio, 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 ¿no? Entonces, pues bueno, para nosotros también representa mucho el poder contar con expertos como tú. Les platico también, jóvenes, que esta es la tercera charla que tenemos impartida por parte de un director en Banorte. Nos sentimos muy agraciados, nos sentimos muy distinguidos por ese hecho. Y bueno, pues Jorge, te damos la más cordial bienvenida. Jóvenes, les pido por favor un aplauso para nuestro expositor. Gracias. No, pues muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y ojalá les dé interés en el tema. Por favor, cualquier duda me interrumpen durante la charla. La dividí en dos módulos. Primero, entender un tema. Primero, entender realmente por qué es importante esta cosa del riesgo climático. Y es importante porque es un fenómeno muy complejo, es real, aunque haya voces que digan que es una farsa. Es de largo plazo, ese es el pequeño gran problema, que ahorita pues no pasa nada, aunque ya vimos que en Acapulco pegaron dos huracanes que nunca había pegado, ya vimos los incendios de California, las inundaciones de Nueva York, las sequías de Nuevo León, sequías aquí en México. Entonces ya está viendo signos de que sí, ya en el corto plazo está pegando, y de no hacer nada, pues va a ser devastador realmente para el mundo, todo el aumento de temperatura y la consecuencia impacto en el clima. Y por eso tenemos dos temas importantes, que eso es urgente y es única la oportunidad que tenemos para transformar los modelos de negocio y los modelos de vida de nosotros. Eso va a evitar costos que ahorita vamos a ver, no a nosotros, pero a la siguiente generación, probablemente a ustedes cuando ya estén más grandes, ya sean papás, pero tenemos que prosperar de una manera sustentable. ¿Por qué? ¿Quién dice que es importante, además de lo que yo les dije en la introducción? Esta es una encuesta del Foro Económico Mundial del 2023. Del lado izquierdo pueden ver que los principales 10 riesgos en los siguientes 2 años, y del lado derecho los principales 10 en los siguientes 10 años. Los verdes son los que tienen que ver con clima o con naturaleza. Entonces pueden ver que los primeros 4 tienen que ver con clima en los siguientes 10 años y 6 de 10 tienen que ver con clima. Entonces sí es un riesgo que es relevante, eh, y en el corto plazo no se diga, 50% de riesgos son climáticos. Entonces ya en los próximos 2, en los próximos 10 años tiene que ver con un tema medioambiental. ¿Por qué es el riesgo? ¿Cómo empieza? Por las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas. ¿Qué es eso? La Tierra, naturalmente, si no existiéramos los humanos, si no existiera la industria, genera gases de efecto invernadero, genera metano los animales, generan dióxido de carbono en ciertos procesos, pero las antropogénicas son las que generamos nosotros, el humano, porque la economía está basada en petróleo, en gas, en carbón. Eso es lo que genera la economía, la quema de combustibles fósiles. Y
la generación de energía basada en esa quema de combustibles fósiles. Entonces, estos bolitas de aquí es como que el tamaño de quién emite más. China es el que más emite, luego Estados Unidos, India, Rusia, etcétera. Entonces, ¿eso qué genera? Esos gases de efecto invernadero generan el cambio climático. ¿Qué es cambio climático? Pues todas eh, los efectos naturales como ciclones, huracanes, granizo, heladas, etcétera, los desastres naturales que se generan por esa acumulación de gases de efecto invernadero, y eso daña tanto a las personas como a la infraestructura. Tiene un costo de muertes, costo en salud, en habitabilidad de los ciudades, en colapsos de los ríos, inundaciones, etcétera. Y entonces eso se le llama riesgo físico. ¿Qué es el riesgo físico? El riesgo, el valor financiero de las pérdidas que causan por los desastres naturales ligados al cambio climático hecho por el hombre antropogénico. Ese es el riesgo físico. ¿Cuánto nos cuesta reconstruir Acapulco? ¿Cuánto nos cuesta llevar agua a Monterrey, a México, etcétera? Y eso no queremos. Entonces se generan compromisos para mitigar el riesgo físico. ¿Cómo se mitiga? Pues evitando que se generen gases de efecto invernadero. Entonces hay que limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto hay que limitar la quema de petróleo. Y eso tiene un costo. Y ese costo se llama riesgo de transición. Es cuánto tengo que invertir tanto en negocios como en mi vida para cambiar de una economía café basada en petróleo a una economía verde basada en energías limpias. Eso, si no me cuesta porque hay desastres, me cuesta porque tengo que cambiar para que no haya desastres. ¿Por qué Esos se llama dos. café? Perdón, ¿por qué se llama café? Porque el petróleo, negro, café, Ok, el humo, café. Pues. eso es. Gracias. Esos dos riesgos, el físico y el de transición, es lo que componen al riesgo climático. El físico, pues es el natural. El de transición es el que creamos los humanos para evitar que suceda el riesgo físico. Entonces, ¿por qué si es tan importante Violento Rodríguez. el Lente Rodríguez? ¿Por qué si es tan importante no avanza? ¿Qué pasa si realmente no es importante? Una es no hay todavía estimaciones exactas, hay mucha variabilidad. Ustedes que son de matemáticas, de actuaría, tratan con números, con modelos. Hay mucha variabilidad en los modelos. Algunos modelos dicen que la temperatura máxima puede ser, decían hace como 10, 15 años que era 3,5. Luego en París en el 2015 dijeron que era 2. Ahora que es 1,5, pues no terminan de ponerse de acuerdo. Y el impacto tampoco está claro. Es tan variable que el impacto de esto dicen que es desde 1 hasta 40% del PIB, lo cual es muy diferente. Entonces, depende a cuál le creas, pues es tu capacidad, tu urgencia de reaccionar. ¿Esto es en México o en el mundo? Del 1 al 40%. Del mundo, Oh, del PIB del pero mundo, que igual. son 100 trillones de dólares. Sí, es mucho. Aún fuera el 1, ¿eh? ¿Sí? Ok. Luego, ¿de quién es la bronca? De los que han contaminado. Entonces, que el costo lo paguen Estados Unidos, Europa y Japón, o de los que están contaminando más ahorita, porque dice Estados Unidos, no, ok, pues yo estuve contaminando, pero hace 10 años tengo un programa, ya estoy bajando las emisiones, ahorita no estoy contaminando. Que paguen los que están contaminando, que son China e India, o de los que van a contaminar, de los emergentes, Arabia Saudita y Brasil, o que paguen los desarrollados porque los que no estamos tan desarrollados no tenemos lana y entonces tiene que ser una transición justa y los que tienen ayudan a los que no tienen. ¿Cuál es la buena? Pues no se han puesto de acuerdo, ese es el problema.
Y este es tema de recursos y pues nadie quiere poner, ningún gobierno quiere pagar los platos rotos. Entonces, eso se están tardando en ponerse de acuerdo. Las decisiones óptimas también, estos son problemas matemáticos. ¿Realmente hay un nivel óptimo de decisiones? No, es dependiendo del escenario. O sea, si cooperas internacionalmente, se pueden hacer ciertas iniciativas, pero si no hay cooperación, si hay luchas, si no se ponen de acuerdo, esas iniciativas no van a prosperar. ¿Qué me conviene? ¿Hasta dónde me conviene mitigar? ¿Hasta dónde me conviene invertir en energías limpias, etcétera? ¿Y hasta dónde me conviene eh, prepararme para los impactos? ¿Hasta dónde es más barato recibir, digamos, el impacto y repararlo? ¿Y hasta dónde es más barato evitar el impacto? Y la coordinación mundial. Ahí no se ve, pero, perdón. Qué raro, ahí no se ve, pero bueno, se los comento. Aquí debería de aparecer una. En la transmisión sí se ve, ¿eh? Ah, sí. Está Ah, chistoso. bueno, Ah, ya, ya tiene cambió algún por eso. retraso. Iba rezagado. Este es un problema que en economía se conoce como de acción colectiva. ¿Y eso qué es? Pues que las prioridades nacionales no son las mismas que las internacionales. O lo que es lo mismo de un problema de free rider, que el bien para todos no es el bien para cada uno. O sea, cada uno tenemos que sacrificar algo para que se haga el mejor bien común. Y es también como el dilema del prisionero. Lo mejor para mí no es lo mejor para todos. Esa es la complejidad de este problema. ¿Cuánto cuesta? Este es de las mejores referencias del UNEP-FI, de las Naciones Unidas. Digamos, el costo de cambio climático es cuánto me cuesta cambiar de economía café a verde, de petróleo a renovable, más cuánto me cuesta no hacer nada y tener que reparar y reconstruir, etcétera. Lo que dice aquí es, si no haces nada, esta es la base, este es 100 es la base, como que si no hago nada de aquí al 2050, este es el PIB potencial, es el 100, digamos. Pero los costos de transición, aquí los tenemos. Si limito la temperatura a 1.5, los costos de adaptación me van a costar más o menos esta barrita, voy a bajar el PIB alrededor de 15%. Si lo limito a 2, lo voy a bajar alrededor de 30%. ¿Está? Eh, acá, aquí está. Alrededor de 30%, alrededor de 15%. Y los costos de transición son estos. Me va a costar, si limito al 5% del PIB, me cuesta más. Tengo que invertir más, tengo que desarrollar más tecnología para limitar más, me cuesta 5. Si lo limito a 2, me cuesta 2,5. Entonces, si sumo 5 más 15, son 20% del PIB si lo limito a 1,5. Y 2,5 más 32,5 si lo limito a 2. ¿Qué me conviene más? Pues limitarlo a 1,5. Pero ¿cuál es el problema? ¿Quién va a pagar este 5%? Porque si no hago nada, pues me sale gratis. Aunque acá lo paga el país donde haya el desastre, sin duda. Tienen que pagarlo ellos. Pero acá, ¿quién lo paga? Aunque sale más barato, pues ¿quién lo paga? Ese es el problema. Sí. Entonces, ¿qué necesito? Está claro que ser net zero es lo más barato, lo que menos cuesta. ¿Y cuál es el reto para llegar a net zero? ¿Qué quiere decir? Que en 2050 ya no va a haber emisiones de gases de efecto invernadero, ya no vamos a emitir más gases de invernadero a la atmósfera. ¿Qué tiene que pasar? Primero, la regulación. Tiene que haber impuestos al carbono,
subsidios para las tecnologías verdes, que ya los está viendo, prohibición de productos, ya se están prohibiendo en varios estados el uso de bolsas plásticas en los supers, pues ya no te dan bolsas de plástico, plásticos de un solo uso, multas si contaminas demasiado, cuotas a la producción de eh, productos intensivos en emisión de gases de efecto invernadero, créditos de carbono, etcétera. Esa parte de la regulación es indispensable. La otra es la tecnología. ¿Qué tiene que pasar tecnológicamente para en 2050 ya no emitir gases de efecto invernadero? Tenemos que tener 70% al menos de energía limpia, eólica, solar, de agua, las hidroeléctricas. Tenemos que tener cero vehículos de combustión interna para el 2050. Ya solo va a haber vehículos eléctricos, ya no va a haber de combustión interna. Ni híbridos. Ni híbridos, porque los híbridos, pues, es transición, pero ya no. Sí, claro, ese es el problema. Ese es el costo dentro de los costos de mitigación. Ah, si quieres repetir la pregunta. Ok, ¿qué le va a pasar a las empresas como Pemex o las gasolineras? Sí, ese es precisamente el problema. O sea, esa transición cuesta. Y entonces hay un concepto que se llama transición justa, voy, porque digamos, a la industria, si la industria se acaba, pues, ¿qué pasa con los trabajadores que están en esa industria? ¿Los vas a dejar así? No, sí. Entonces, el concepto de transición justa quiere decir, sí hay que transitar, pero hacerlo de manera ordenada. ¿Cómo vas a capacitar a esos trabajadores para que sepan otros tipos de tecnologías y puedan ser productivos? No los vas a desamparar. El impacto que va a tener esas empresas que producen petróleo, por ejemplo, pues pueden ir eh, cambiando su portafolio hacia energías verdes. Lo que venden es energía. La venden ahorita por medio del petróleo, pero puede ser por medio de eólica, de solar, de hidroeléctrica. Tienen que hacer algo, les va a costar en inversión. Eh, y eh, tiene que haber un plan para que no afecte tanto la economía, pero de que va a costar, pues va a costar 1,5 del PIB, cuando menos. Perdón. Sí. Las decisiones como la de, o sea, la de los coches que sean todos eléctricos, ¿cómo se toma en cuenta el hecho de, por ejemplo, en los coches eléctricos, las baterías de litio que hacen, o sea, que contaminan tanto, no solo el tenerlas, sino producirlas y desecharlas? ¿Cómo se toma en cuenta dentro de las proyecciones que se hacen? Sí, bueno, déjame ir un paso atrás. Ahorita tener un coche eléctrico o tener un coche de combustión interna no hace tanta diferencia porque la electricidad la produces pues quemando petróleo, entonces nada más no lo quemas en el coche, lo quemas en la compañía que genera la electricidad y pues acá lo enchufas. Pero se tiene que cambiar la red eléctrica para la matriz eléctrica para que ya sea alimentada de más energías limpias. Lo que comentabas de cómo... se me fue tu pregunta. La batería. La batería. Sí, de acuerdo. Eso no lo voy a ver aquí, pero es un concepto que se llama como que economía circular y lo que haces es precisamente tienes que en toda la cadena de valor, que es eso, no nada más el producto, sino los componentes del producto y luego cuando termina la vida útil del producto, ¿qué haces? Por ejemplo, los paneles solares duran 20 años, 30 si bien te va, y luego es desecho, o sea, es basura tal cual, no puedes hacer nada, no puedes reciclarlo ahorita. Pero a lo que se apuesta es a que mejoren las tecnologías, o sea, ahorita están, digamos, en época de maduración, están muy jóvenes, pero ya cuando maduren, cuando se tengan mejores procesos, la apuesta es que vas a tener eh, toda la cadena de valor limpia, no solo
digamos, el producto que estás viendo aquí, sino las entradas y los desechos. O sea, se refiere más a un producto como a futuro, o sea, no el coche eléctrico de, no el coche eléctrico de hoy en día, sino un coche eléctrico del futuro que chance la batería no la tenga que desechar en 5 años y, o sea, es como más utópico. Sí, o sea, digamos, el paso al que va evolucionando la tecnología, si, si ustedes recuerdan hace 10 años, pónganse hace 10 años, en el 2014, a hablar de que coches eléctricos los compraras en la agencia y tal, como que no era así, y ahora sí, entonces poco a poco va evolucionando. ¿Y qué opinas sobre la energía nuclear? Porque, digamos, se ha tenido un mal estereotipo que es la energía que más peligrosa, pero en realidad sí, se ha sido probado que es la más limpia que ha habido hasta ahora. O sea, no es que sea más limpia, simplemente es limpia, es tan limpia como la energía hidroeléctrica, como la solar y la eólica. La diferencia es que sí es, como dices, peligrosa, qué amable. En el sentido de que si se descuida el mantenimiento de la planta de energía o algo, pues suceden catástrofes como Fukushima, como Rusia, etcétera. Y por eso es tan renuente la mayoría de los gobiernos a poner plantas de energía nuclear. Sin embargo, también ya las tecnologías están cambiando y probablemente en el futuro veamos más fuentes de energía nuclear, que es barata y es relativamente segura. Sí. Ahora sí que, ¿qué tanto nos faltaría y qué tanto compromiso también de parte de los países para romper este ciclo del dilema del prisionero? O sea, ¿en qué momento los incentivos van a poder llegar a ser lo suficientemente altos para que un país pueda llegar y decir, ¿sabes qué? Pues dejo todo al lado y vámonos por este camino. Esa es la pregunta del millón. Ahora, si vieron en las noticias, está la COP29, que es la Conference of the Parties, que es como que la reunión anual que se tratan temas del clima en todo el mundo. Y ahí se definen unas cosas que se llaman NDC, National Determined Contributions, que son cada país como que cuánto le aporta para disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero. México anda alrededor de, México quiere disminuir las 35%, pero dice, pues necesito lana, no tengo yo para invertir en esos proyectos. Entonces, ¿qué hace falta? La verdad es que más coordinación primero mundial, y la ONU es la que está tratando de coordinar eso. Pero para ponerte muy sencillo, ¿cuál es qué tan complejo es eso? Cuando estuvo Biden, estaban en Acuerdo de París, Estados Unidos, que es uno de los mayores economías del mundo. Ahora que entre Trump, se va a salir otra vez. Entonces, pues no, ni siquiera el propio país de una administración a otra es suficientemente como que consistente para definir sus compromisos. Entonces, pues es un problema muy, muy complejo. Yo creo que una de dos, o que la ONU los ponga de acuerdo a los países, pero bien y que realmente sea obligatorio, o que nos llegue el agua al cuello a todos y que ya veamos que de plano esto ya se salió de control. Entonces, nada más para darles un ejemplo, que decían ahorita del petróleo, para, para cumplir al 2050 con Net Zero, 2/3 de todas las reservas del petróleo tendrían que dejarse en el suelo. Ya no se extraen, ya no se queman, ahí se quedan. Entonces, está complejo. Está complejo. Bueno, y edificios también inteligentes, que ya cada vez hay más, sobre todo la agricultura. Tal vez muchos no estemos tan conscientes, pero la agricultura es responsable del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las vacas que emiten metano, la gestión del abono, los tractores que aran la tierra, etcétera. La agricultura es muy, muy intensiva en emisión de gases de efecto invernadero. Y finalmente, el tercer reto es nosotros, las preferencias del mercado, los consumidores,
los clientes, los activistas, todos los que de alguna manera queremos impulsar este tema de la sustentabilidad en la economía, digamos, castigamos de alguna manera a las empresas que contaminan mucho o premiamos a las que no contaminan tanto. Eso se llama greenium, o sea, un premium verde. Entonces, estamos dispuestos a pagar más por vasos que sean compostables, estamos dispuestos a pagar más por coches que sean eléctricos, etcétera. Eso es lo que va a orillar finalmente. Es como que las tres fuerzas que van a orillar a que los países adopten una economía más sustentable. Y los sectores más difíciles de abatir, el petróleo y gas, evidentemente, el de la energía, el del cemento y el acero, por cómo se fabrica, el del transporte, que también el transporte terrestre es muy, muy contaminante, y el de la agricultura. Entonces, ¿qué hay que decidir para el riesgo climático? Primero, hay que estar conscientes y estar convencidos de que el aumento de la temperatura es causado por los humanos. Si de ahí no estamos convencidos, pues ya lo demás no hay que hacer nada, porque si no somos responsables de eso y es la Tierra, pues, ¿qué vamos a cambiar? Cambiemos a la Tierra, no cambiamos los negocios. Pero el responsable son la economía que hemos generado basada en petróleo. Luego definir cómo vamos a frenar desde nuestra trinchera, desde ustedes como consumidores, como alumnos, como estudiantes, cómo van a contribuir a frenar el cambio climático y mitigar los cambios del calentamiento global. O sea, cómo pueden contribuir a que suceda eso. Luego la parte de los modelitos que les gusta mucho, nos gusta mucho, a mí también. ¿Cómo modelas eso? ¿Cómo cuantificas los impactos? ¿Cómo modelas si sigo emitiendo más gases de efecto invernadero a la atmósfera? ¿Cuántos grados va a aumentar la temperatura? Y eso, ¿cómo va a aumentar la frecuencia de los ciclones y la intensidad? Y eso, ¿cómo va a impactar en daños monetarios? ¿Cómo modelar eso? Es súper interesante y ahí hay mucho campo que estudiar. Y aquí hago una pausa para esto de los modelos. Digamos, siempre han oído de los 2 grados, ¿no? Para la sustentabilidad, que al 2050, al 2100, la temperatura no puede variar más de 2 grados para ser sostenible. Y parecería poquito, porque 2 grados, comparen la temperatura de ayer y la de hoy, varió, no sé, como 10 y no pasó nada. Pero son 2 grados en 20 años, en un promedio de 20 años diario, de la temperatura de todo el mundo, de todos los estados, de todos los municipios, de todo el mundo, que se mueva a esos 2 grados es un chorro. Y para darles la magnitud, en la era de hielo, hace algunos cientos de miles de años, estábamos 8 grados menos del promedio de la temperatura actual. O sea, 8 grados y ya era la época glaciar. Nunca el hombre ha estado más de 3 grados sobre el promedio actual. La Tierra sí, y no por efecto invernadero, sino por erupciones, porque se movía la Tierra en relación a la posición del Sol, pero no había vida humana. Entonces, es como que tierra no mapeada, ¿qué va a pasar con ese incremento? Luego hay que ver cómo enverdecemos, no solo cómo dejamos de contaminar, que está bien, pero cómo empiezas a enverdecer, cómo vas a generar tu propuesta verde, cómo vas a generar un posicionamiento que te distinga y que te genere ventaja competitiva de que estás ayudando a la naturaleza, cómo vas a ir descarbonizando poco a poco, porque ahorita todos emitimos en nuestra vida diaria con el coche, con la estufa, con el foco, todos emitimos gases de efecto invernadero personal y evidentemente las empresas gigantescamente. Pero ¿cómo vamos a ir
No es nada más de decir, ok, sí, yo voy y ya en 2050 ya no voy a emitir. Ok, ¿y cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan ahorita al 2025? ¿Cuál es tu plan al 2030, al 2035, al 2045? ¿Cuánto te va a costar hacer ese plan? Realmente tener bien estructurado cómo vas a llegar a eso. Yo tengo una pregunta Sí. a propósito de eso. Gracias. ¿Qué es lo que han visto que sí funciona? O sea, vamos, tú como experto en Banorte, por ejemplo, ¿qué es lo que has visto que sí funciona y qué es lo que te parece, lo que te habría parecido que a lo mejor no iba a funcionar y que, oye, ese plan sí funciona, ¿no? Pues si ves, por ejemplo, desde el 2019, como que los flujos que se están destinando a proyectos verdes, es decir, a plantas de energía eólica, energía solar, a plantas desalinizadoras de agua, a plantas de tratamiento de agua, a toda la parte sustentable ha crecido exponencialmente. Y es un poco, digamos, no tener... eh, expresarlo, ponerlo en términos de oportunidades, no solo de riesgos, sino de oportunidades. Por ejemplo, hay una curva que se llama curva de marginal de descarbonización. Hay proyectos que no te cuestan hacer verde, al contrario, te ahorran. El ejemplo más típico, en sus casas cambien por focos ahorradores en lugar de focos incandescentes. Es una pequeña inversión, pero la recuperan en 6 meses. O sea, esas cosas que parece tan sencillo como que hay que priorizar y empezar por las cosas que ahorran costo, las cosas que requieren poca inversión y ahorran, por eso se empieza por tal vez los transportes comunitarios, etcétera. Creo que transmitirle a las empresas también el ejemplo de lo que están haciendo otras empresas funciona, les atrae y no ponérselos en términos de costos, sino de inversión, que eso es lo que es, vas a invertir, porque tienes dos. Ok, no inviertes nada ahorita y en flujo estás mejor, pero en el futuro los consumidores ya no te van a comprar tus productos, los reguladores te van a poner caps en tus producciones, te van a poner impuestos, tu tecnología se va a volver obsoleta y vas a salir del negocio por no invertir ahora. O inviertes ahora, si te va a pegar un poco en flujo, los bancos te ayudamos, pero vas a estar con la nueva economía verde, que es lo que quieres. Entonces, creo que esa parte, empezar por los proyectos que no cuestan y cuando empieza a costar, no verlo como costo, sino como inversión, ayuda a cambiar un poco la mentalidad. Yo quería preguntar, o sea, entiendo todo esto y que es muy importante que todos vayamos haciendo cosas y que es importante calcular los riesgos que va a tener para las empresas de combustión y todo eso, pero, o sea, Banorte, ¿qué está haciendo? O sea, ¿por qué en Banorte? ¿Por qué qué? Por qué en Ah, Banorte? sí, claro, porque tú podrías decir, pues Banorte qué, o sea, nomás no factura nada, o sea, ¿qué? Ahí hay lo que se llama alcances. Las emisiones las generas en toda tu cadena de valor. Las emisiones que tú generas como empresa son alcance 1 y 2, digamos. Y en ese sentido, Banorte, ¿en qué generan más? En sus edificios estamos cambiando a energía solar, autoabastecimiento de energía solar. En las tarjetas de crédito, los plásticos que se generan también pues, vienen de petróleo, derivados de petróleo, etcétera. Ahí estamos, ya promovemos más los medios digitales que los de los plásticos. Estamos en todos los agua de edificios, cosas tan sencillas como ya no compramos botecitos de agua, de esos de plástico, ahora compramos jarras y vasos y tenemos purificadores. Entonces vas, te sirves y si hay una junta, pones vasos y sirves, ya no hay botes de plástico. Eh, en los focos todos tienen sensores para que se apaguen, todos son ahorradores. Esas iniciativas, pero eso es 2% de todas nuestras emisiones. ¿Cuáles son todas nuestras emisiones? El fuerte,
las de los créditos que damos los clientes, las emisiones de los clientes a los que les damos dinero, esas nos cuentan a nosotros también. No las generamos nosotros, pero es parte de nuestra cadena de valor. Ellos son nuestros clientes y si ellos generan, a nosotros nos cuenta, bueno, porque si no nos contara, pues qué incentivo tenemos a hacer algo. Me vale, yo cuido mis edificios, todo bien, pero tenemos la responsabilidad de la cartera. Entonces, lo que hacemos es ayudar a los clientes a que ellos disminuyan sus emisiones y entonces nosotros, nuestra meta es que nuestra cartera sea de cero emisiones. ¿Qué va a pasar? Si tú vienes y me pides un crédito y imagínate en 2048 y vendes carbón y me pides un crédito, no te lo voy a dar porque no te has transformado. Mi target son las empresas que son conscientes que son bajas en emisiones de carbono. ¿Me Sí, explico? sí, lo que decías de que es un bien para, eso sería un bien para Banorte, porque pues, es un crédito que va a otorgar y todo lo que sea, pero no es un bien común para todos, porque pues ya esta gente sigue generando emisiones. Ajá, Ok, gracias. de nada. Muy bien. Entonces, pues finalmente, para dejarles como que el mensaje de este primer este, capítulo, pues es que hay que transformar los modelos tanto de negocio como de nuestras vidas para enfrentar el cambio climático, que como ya vieron es el principal reto, el principal riesgo que el mundo está enfrentando. Eso requiere acciones ahorita, urgentes, no en 20 años, no después, y una estrategia de transición que ahorita la vamos a ver para convertir ese reto en una oportunidad. De otra forma va a ser un problema, ¿no? Es un reto, todavía no es un problema. Si no hacemos nada, entonces se va a transformar en problema, pero si lo abordamos, se puede transformar en oportunidad. Para ponerles un ejemplo muy práctico, lo vamos a ver ahorita en el siguiente, pero en Banorte desarrollamos un modelo interno que calificamos el riesgo de las empresas. Y si la empresa demuestra que hace análisis de sus riesgos climáticos, de físicos, de transición, que cuantifica sus gases de efecto invernadero y tiene metas para reducirlos, entonces la calificamos con menos riesgo y eso hace que tenga acceso a menores tasas, porque ya se está montando a la nueva economía, no se está quedando atrás. Entonces, ese es un ejemplo de cómo transformar ese reto en oportunidad tanto para el banco como para el cliente, como para cualquiera. Hasta aquí era dejarles con esta idea un poco de por qué es importante, de qué se trata, etcétera. Lo siguiente es ya cómo lo aterrizamos. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna otra duda? Muy bien. Sí, Eh, ah, disculpa, eh, a lo que entiendo es que el banco está teniendo incentivos por medio de futuras leyes que van a como que poner ciertas trabas a empresas que contaminan y eso es lo que les permite al banco darles un menor riesgo a las empresas que ¿cómo se llama? Que van evolucionando con la energía. Bueno, realmente ahorita, o sea, tienes un poco de razón, pero concretamente como ahorita no hay regulación que en temas sustentables, entonces si tú a un cliente le dices, oye, tienes metas de gases de efecto invernadero, pues, a lo mejor te dice, ¿y para qué? Y entonces el incentivo que le estamos dando mientras es una obligación, que mientras hay ley, pues es darle una menor tasa. Entonces eso es lo que lo incentiva. Cuando haya la ley, pues entonces sí el piso estará parejo y ya todas las industrias pues se sujetarán a esa ley, pero ahorita no hay. Ese es el punto. Y eso es por eso es que tenemos que ser creativos como sin ley podemos abordar el problema sin que sea o sea, sin que el cliente lo vea como que pues nada más me estás pidiendo y qué me das a cambio, no, sí te voy a dar a cambio. Eso es.
Ok, y en temas de natalidad, ahorita estaba buscando que las empresas que más contaminan de todo el mundo son empresas como Nestlé, Coca-Cola y PepsiCo. Entonces, estas son empresas cuyos clientes son las personas de a pie. Entonces, no sé si hay algún tipo de incentivo para al respecto digo, no estoy seguro, me imagino que no, pero si se toma en cuenta para, para el riesgo de las personas que van a pedir crédito, personas de a pie, no tanto empresas, de algún crédito en cuestión a tarjetas, en cuestión a préstamos, en cuestión personales o algo así, si se toma en cuenta del que estén esterilizados o no, o sea, que tengan su planeación familiar estable, por así decirlo, no podría ayudar un poco tanto a las personas de a pie como a las empresas, como al futuro y a pues igual los futuros trabajos también, que pues cada vez se necesita menos mano de obra. A ver, hay varias cosas. Luego también hay muchas fuentes no confiables que como medio tendenciosas de que contaminan más Coca-Cola, Nestlé, etcétera. Probablemente sean las que más gas, y no lo puedo asegurar, pero supongo que son las que más gases de efecto invernadero generan, pero son las más globales. Entonces, una métrica más justa es la intensidad de sus emisiones. ¿Qué quiere decir la intensidad? Divido todo lo que generan de gases de efecto invernadero entre sus ventas. Y entonces eso sí me da, porque yo puedo, les voy a decir una tontería, pero yo puedo estar asando carne y quemando carbón en mi casa y contamino más que una empresa de al lado. En, mi intensidad de contaminación es mayor, pero contamino mucho menos que la empresa de al lado en términos nominales. Entonces, hay que verlo en términos relativos realmente si contaminan más o no contaminan más. Independientemente de lo que sea ahora, lo importante es que tengan planes de transición, ¿no? Que puedo estar contaminando lo más que quieras, pero tengo un plan concreto, con presupuesto, con metas claras anuales de cómo voy a hacerle y si tengo el compromiso de ser net zero en el 2050, que estas empresas que mencionaste lo tienen y tienen sus planes, métanse a las páginas, etcétera, tienen sus planes para cómo van a dejar de contaminar. En cuanto a los créditos a personas, también tenemos créditos verdes, hay créditos para autos eléctricos, créditos de hipotecas verdes para que usen pues, tecnología de paneles solares, aislantes, etcétera. Crédito más social, pero para mujeres, etcétera. Entonces, sí hay tanto para empresas como para personas créditos eh, enfocados en hacer más sustentable el modelo tanto de negocio de las empresas como de vida de las personas. Muchas gracias. A ti. Muy bien, pues avanzamos. ¿Quieres que hagamos un break o avanzamos? No, yo creo que podemos avanzar, ¿no? Sí, adelante. Sale. Vamos a ver ahora sí cómo lo bajamos. Discúlpenme, va a estar en inglés, pero pues ustedes se lo saben. Entonces, todo parte de los eh, Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, que son 17 objetivos. Dentro de esos objetivos, la manera en que las instituciones o las empresas, las universidades, nosotros bajamos estos objetivos en nuestra vida es mediante una estrategia de sustentabilidad o estrategia ESG o ASG en español. Y eso quiere decir el tema ambiental, el tema social y el tema de gobernanza. Eso es cuando oigan estrategia sustentable o estrategia ESG, incorpora esos tres pilares. En el tema ambiental es el cambio climático, que es lo que vimos en la presentación de hace un momento, pero también el tema de agua, naturaleza y biodiversidad, que está relacionada con clima de alguna manera, pero eh, todavía es más ambicioso este tema de la biodiversidad y cómo la naturaleza es una fuente de capital, digamos, para las empresas, le provee ecosistemas a todas las empresas y a nosotros mismos, y por qué hay que cuidarla. También lo que comentamos de la economía circular,
reciclaje, el manejo de desechos y energía. En el tema social, pues tenemos la parte de capital humano, cómo los asociados de las empresas, los colaboradores de las universidades, etcétera, cómo tenemos estrategias para relacionarnos con ellos de diversidad, de inclusión, de equidad, que las deben de haber oído, relaciones con la comunidad y con nuestros clientes y proveedores, qué estándares les ponemos, y de gobernanza, gobierno corporativo y cómo promovemos la ética y el cumplimiento de políticas y regulaciones. En este contexto, profundizamos un poco más del cambio climático y cuál es esa estrategia de transición que decía al final que debemos de tener. La estrategia en particular que tenemos en Banorte tiene 5 pilares. Esto ya es aplicado a Banorte, no es teoría. El primer pilar que tenemos es medir, modelar los riesgos. ¿Cómo modelamos los riesgos? ¿Qué significa eso? Lo que les comentaba en la figurita esta que tenía el robot. Tenemos modelos para ver cómo se relaciona la temperatura con los gases de efecto invernadero, con los fenómenos, desastres naturales, que es el riesgo físico, cómo, por ejemplo, le afectaría al estado de resultados, al balance de nuestros clientes, los que contaminan mucho. Ser cero netos querría decir que tienen que hacer inversiones, que tienen que hacer más gasto, etcétera, cómo le afecta en su salud crediticia y qué escenarios puede haber. Luego en la parte de enverdecer, pues tenemos productos verdes, que ya lo comentamos ahorita. Ofrecemos créditos para tecnologías verdes, para eólica, solar, parques de desalinización de agua, de tratamiento de agua, etcétera. Hay marketing, hay posicionamiento, etcétera. Tenemos en nuestros edificios, fomentamos la economía circular. ¿Cómo descarbonizar la cadena de valor? Es lo que preguntaban ahorita de en qué parte de Banorte juega esto. Pues es en el alcance 3, en su cartera. ¿Cómo damos asesoría a nuestros clientes? ¿Cómo certificamos? Somos el primer banco en Latinoamérica en tener metas de descarbonización validadas por SBTi, que es un organismo internacional. Entonces, está muy claro cuál es la trayectoria para descarbonizar la emisión de gases de efecto invernadero y después integrar todo eso en el negocio, que no se quede nada más como que eso lo hace riesgos, eso lo hace marketing, eso lo hace el de compras. No, lo hacemos todos. Incorporamos en la remuneración de la alta dirección eh, objetivos de sustentabilidad que si no se cumplen, les impacta en el bono, no se impacta en el bono. Entonces, tenemos indicadores clave del clima que lo revisamos en comités trimestralmente. Tenemos un comité de sustentabilidad, tenemos células de sustentabilidad, proyectos, temas de cultura verde, etcétera, entrenamientos, capacitación, tenemos interacciones con nuestros clientes. Entonces, tenemos una serie de cosas que ya hacen parte. Tenemos el modelo que les decía, de que considera menos riesgo. Eso ya es parte del negocio. Y finalmente, revelar a todos nuestros grupos de interés, pues los casos de éxito, lo que comentamos ahorita, qué están haciendo otros clientes para que ellos lo adopten, qué nos ha funcionado, cómo vamos, en qué iniciativas estamos, evitar el tema del greenwashing, que es decir que estás colaborando, pero pues nomás en texto, sin tener acciones, sin tener evidencia. Hacer parte, somos parte por lo menos de parte fundadora de por lo menos 2 iniciativas de sustentabilidad, de cambio climático, y más de una
docena de iniciativas, somos miembros, nos califican calificadoras de cómo está nuestro score de sustentabilidad, etc. Entonces, esto, si se fijan, también no es tarea ni de sustentabilidad ni de riesgos, que ahí se inicia todo, o sea, todo parte de aquí, pero poco a poco se van metiendo todos hasta que está toda la organización. Si no tienes la convicción del consejo y de la alta dirección, no va a jalar, porque tienes que mover a todo mundo y todo mundo tiene razones por las que no se quiere mover. Entonces, tiene que ser algo, que tengas un sponsor, un padrino, realmente que tenga la convicción de cambiar. Oigan, ¿se dieron cuenta de que es un acrónimo lo que escribió Ah, debajo? Sí, se me pasó a decir, pero medir es modelar, enverdecer, descarbonizar, integrar y revelar. Eso es nuestra estrategia medir. Si ven en el reporte anual de Banor, ahí la pueden ver. Está padrísimo. Luego, en estos 5 pilares que hemos hecho, ya particularmente, como les decía, pues, está bien saber y estar hablando, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué ya tenemos que ustedes pueden ver en el reporte anual de riesgos y oportunidades del clima que revelamos? Tenemos una especie de hotspots que ahorita se los voy a mostrar, que indican en la República Mexicana nuestra cartera, por ejemplo, de hipotecaria en las costas. Cuando hay ciclones, pues los inmuebles se dañan y eso nos afecta la garantía, que es la casa, o los hoteles, etcétera. Entonces, tenemos identificado cuánto afecta y en dónde si hay zonas rojas, digamos, de peligro, y hacemos shocks climáticos a los estados financieros de nuestros clientes para ver ese cliente, por estar en esa industria, por ser tan más o menos contaminante, cuánto le aumenta el riesgo. Tenemos también pruebas de estrés que nos obliga el regulador. También fuimos el primer banco en México en tener un escenario climático. ¿Qué es eso? Pues un escenario económico, pero impactado por efectos del cambio climático. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. En la parte de enverdecer ya había hablado, tenemos los financiamiento tanto para empresas, que es wholesale, como para las personas, que es el retail, financiamientos verdes. Entonces pueden verlo ahí en la página. Hemos hecho recientemente en este año, emitimos el primer bono sustentable. ¿Qué es eso? Emitimos un bono al mercado y los recursos de ese bono los estamos destinando a proyectos sustentables únicamente, no a cualquier crédito, sino solo a proyectos sustentables que cumplen con ciertos criterios que nos aprueba una calificadora, un revisor independiente. En la parte de descarbonización, como les decía, tenemos certificados, metas de descarbonización por SBTI, Science Based Target Initiative, y estamos asesorando a los clientes y procuramos compartir experiencias de la misma industria, de clientes que ya hicieron cambio a tecnologías verdes con los que todavía no han hecho, pues para que se vayan potenciando esa capacidad de cambio. Tenemos una política de descarbonización. En el 2030 ya no vamos a financiar créditos hacia empresas que tengan que ver con carbón ni con petróleo y gas de fuentes no convencionales. Básicamente, en términos así muy llanos, las fuentes no convencionales son las que tienen que ver con fracking. Ya no vamos a financiar esas actividades a partir del 2030. Ahorita tenemos límites, se llama phase out, que van disminuyendo poco a poco hasta que va a ser cero el límite. Esa parte del fracking, ¿qué tanto impacta? Ay, yo sé. Gracias.
en esa parte del fracking, ¿qué tanto impacta el hecho de que de la elección de Donald Trump y su decisión tan controversial de apoyar la continuidad del fracking en Estados Unidos en el manejo de esas reservas que están divididas entre México y Estados Unidos? O sea, si México empezamos con las instituciones financieras a desalentar ese tipo de proyectos, ¿qué tanto se puede perder teniendo en cuenta la importancia del petróleo para la economía mexicana? Sí, lo decíamos hace ratito, o sea, el hecho de que entre Trump, que ya es vocalmente anti cambio climático, va a echar abajo muchas de las iniciativas que hubo. Por otro lado, aunque México tiene compromisos de descarbonizarse, en la realidad no hay nada, no hay regulación, no hay un cambio real, es como que nada más está en el papel. Entonces, yo te diría, ahorita pues no hay mucho impacto porque, digamos, está de alguna manera alineada a lo que quiere Trump, o sea, porque no hay prohibición. Sí hay prohibición, digamos, de fracking, pero para Pemex realmente empresas que hagan fracking de aquí de México, no hay, o sea, no, son las extranjeras las que hacen el fracking y esas las financian sus bancos de origen. Entonces, en ese sentido de financiamiento no habría tema, pero si se ponen las pilas y crean regulación que evite realmente el fracking aquí en México, pues simplemente vas a tener que, una de dos, o dejas en el suelo esa energía, ese gas, ese petróleo, o lo extraes con la técnica convencional, que es horizontalmente. Tenemos esa política de descarbonización, tenemos el pricing basado en riesgos climáticos, que es lo que les decía, acceder a menores tasas si cuidas tu riesgo climático. Tenemos de órgano corporativo comité de sustentabilidad, que también el comité de riesgos lo revisa. Hay grupos de trabajo, proyectos, etcétera. Y finalmente en la parte de revelación reportamos con base al TCFD, el Task Force for Climate Related Financial Disclosures, y el GRI, que es Global Reporting Initiative. Tenemos calificaciones de sustentabilidad de 4 calificadoras, somos miembros de varias iniciativas, tenemos acreditaciones, etcétera. Realmente esto es un poco mostrarles así en resumen de realmente el compromiso que tenemos en Banorte con esto, que no es nada más de papel, cuesta, le hemos invertido mucho en hacer infraestructura, en comprar software, en hacer equipos, campañas, etcétera, pero está desde el presidente del consejo comprometido con este cambio. Ahora vamos a entrar a darle un zoom a la parte de modelación, que es la que está un poco más relacionada con ustedes, de temas más matemáticos. Este es un vistazo así rápido de cómo afecta el riesgo físico de los fenómenos, de los desastres naturales, 5 sistemas. La habitabilidad de los, de los, de las regiones en India, por ejemplo, ha subido, aquí no dice, pero este es 2020, 2015 y 2010, cómo ha subido, perdón, este es el presente y este es 2050, cómo se espera que suba el porcentaje de áreas que son letales por las olas de calor, de 0, que es ahorita 14, sí, estamos en un escenario de 4.5 grados de incremento. En la comida, pues ustedes ya lo vivieron, tiene muchos efectos de segundo orden también esto. La inflación que se vivió en este año y parte del otro, venía, digamos, descendiendo, pero no pudo descender porque los alimentos empezaron a subir de precio, los agropecuarios, y empezaron a subir de precio porque no había agua para regar y entonces la cosecha era muy poca y había escasez.
Entonces, eso también pega. En la parte en Florida, que es en Miami, ahí donde más afectación va a haber por inundaciones. Ahorita se espera, ahorita van en 12 centímetros arriba del nivel del mar, pero van a llegar hasta 50. Y con 50 centímetros parece poquito, pero ya no se puede vivir ahí. Infraestructura y capital natural. Entonces, realmente es un problema serio todo esto. Eh, los canales de transmisión de estos, ¿cuáles son? Hay impactos directos a las personas, las propiedades, las empresas y los países, e indirectos, que también lo vimos con el COVID. No, el COVID no es parte del riesgo climático, pero es un ejemplo de cómo se pueden afectar las cadenas de suministro y puede haber impactos, como les comentaba ahorita, de segundo orden, de tercer orden, si suben los precios y a lo mejor por los precios suben las tasas de interés y por las tasas de interés te echas al PIB y te echas al PIB y aumenta el desempleo, entonces el incremento en la temperatura ya tuvo que afectar para mayor desempleo. Los canales de transmisión son múltiples, entonces puede haber tanto micro impactos, que es lo que te pegue en las empresas o en tu salud financiera personal, como macros, menos productividad laboral, menos productividad agropecuaria, más desempleo, como les decía, conflictos entre países, menos eh, PIB, etcétera, ¿no? Entonces, son un chorro de canales de transmisión los que se impactan, y además no es igual los impactos, porque siempre les va a pegar más a la gente más pobre, son los que más sufren, son los que menos preparados están. Los países más pobres son los que más sufren porque son los que menos preparados están, los que menos recursos destinan a la planeación, etcétera. Entonces, esta grafiquita con que es interesante, y es lo que me preguntaban ahí de qué se necesita para que se ponga de acuerdo el mundo. Pues mucha voluntad, un árbitro, y ya tener un poco, sentir que realmente te está llegando el agua al cuello. Sí, Jorge, a mí se me hace súper interesante, gracias. Se me hace súper interesante lo que comentas en términos de pues, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? El conflicto este. Este conflicto pues está desatado porque quieren la zona petrolera de los ucranianos. Ujú. Pero estamos hablando de que para 2050 ya no. ¿De qué va eso? ¿Qué Ese va a es, pasar ese con es un eso? muy buen punto, porque de hecho, Rusia le conviene que haya calentamiento global, porque está en una zona muy fría. Entonces, si hay calentamiento, se va a volver más habitable Rusia. O sea, a Rusia no le conviene dar lana para que no haya calentamiento, al contrario, que se caliente. A Rusia le conviene. A la parte de arriba de Canadá le conviene. Hay regiones que se harían más habitables con el calentamiento global, son las menos, pero es nada más para mostrarte la complejidad de que hay países enteros como Rusia que dice, pues, ¿y yo para qué? Para mí, que se caliente mejor. O sea, Bueno, ese es el problema. Entonces, hemos hablado de escenarios, ¿no? ¿Y qué es un escenario climático? ¿Cómo se ve un escenario climático? Como que está muy conceptual el tema. Este es un ejemplo de escenarios de la red para enverdecer el sistema financiero del NGFS, y ellos ponen riesgos físicos bajos y altos y riesgos de transición bajos y altos. En un escenario que los países cumplieran lo que dicen que van a cumplir, lo que les decía, los National Determined Contributions, los riesgos físicos serían altos y los de transición bajos, porque no me va a costar, porque no se están comprometiendo a tanto, y eso va a hacer que los riesgos físicos sean altos. En un escenario que es pero esto
no va a ser de un escenario de 2 grados, este es alrededor de 3 grados. O sea, ahorita ya vamos, si todos los países cumplen lo que dicen que se comprometieron, terminaríamos con 3.2 grados arriba, ahorita, si cumplen. Se me fue. Ya me acabó la pila. Gracias. A ver si quiere, pero bueno, les sigo mientras carga la computadora. Si cumplen, entonces nos vamos a un escenario de 3.1 grados arriba. Luego, para cumplir el escenario de 2 grados, para cumplir el escenario de 2 grados arriba, los riesgos físicos ya no son tan altos como en NDC, pero sí requieres más inversión. Los riesgos de mitigación son mayores. Si quieres 1.5, los riesgos físicos todavía son menores, pero requieres más inversión. Y esos escenarios, para lo que nos sirven es para ver diferentes trayectorias de la temperatura. Si yo me comprometo, imagínense que dijéramos ahorita, ya apagamos la generación de petróleo, ya no vamos a quemar petróleo, se van a hacer las generaciones de gases de efecto invernadero. Eso nos eliminaría todos los riesgos físicos, pero nos pondría los riesgos de transición en un costo inimaginable. No podemos hacer eso porque sería muy caro. Entonces, de momento. Entonces, lo que queremos saber es en qué escenario estoy previendo, el de 3 grados, el de 2 o el del 1.5. Porque cada uno de esos escenarios tiene, por ejemplo, un precio del carbono distinto. En un futuro, la forma más eficiente de incentivar a las empresas a que se descarbonicen es poniéndole precio a las emisiones de carbono, como un impuesto. Y ese precio depende del escenario. Si quieres un escenario de 3 grados, pues va a ser más baratito que si quieres un escenario de 1.5. Entonces, ahí van jugando los escenarios. Sí, te escucho. Cuando hablamos sobre la descarbonización y sobre este net cero de carbono, ¿cómo manejamos, por ejemplo, el tema de empresas que pues básicamente operan, digamos, hoy en día? Si es a través de contrarrestar las emisiones que ellos manejan y ya con eso cumplirán con el net cero, o de plano llegar a una descarbonización por completo de, pues lo que dices, a generar cero carbono, lo cual nos regresaría, digamos, al escenario que comentaba al principio, ¿no? De que solamente tengamos emisiones de forma natural, más no sé cuál sería la diferencia o sea, entre esos dos escenarios de cuál es el objetivo, pues si queremos llegar con esto de la descarbonización. Sí. Déjame nada más, si me puedes pasar el número del Zoom, por favor. El número es... ya. 535-271-5147. Ok. Ahí voy, ahí te contesto. Listo, admitido. Ahí va. Ya no te vamos a admitir. Muy bien, ahorita comparto. El uso compartido no está activado, si me puedes dar. Y ahora es... ahora puedes.
Ok, Gracias. listo. Ya me ven de nuevo, ¿verdad? Sí, ya todo bien. Ahí está. Ok. Cuando dices tengo un compromiso cero neto, hay dos componentes. El cero, que quiere decir que ya no vas a emitir nada, pero el neto, que quiere decir que tal vez sí emitas, porque tienes que emitir, o sea, es imposible no emitir, pero eso que emitas lo vas a compensar. ¿Cómo lo compensas? Con la compra de bonos de carbón, que es precisamente eso, oye, ok, estoy emitiendo 10 toneladas. Ah, bueno, pues cada tonelada voy a pagar, voy a comprar bonos de carbón y esos bonos de carbón invierten en proyectos sustentables y entonces yo estoy contribuyendo a que siembren más árboles, a que descarbonicen, etcétera. Entonces ese es el cero neto. Sí emito, pero eso que emito es lo menos que puedo emitir y lo tengo que compensar. Mm. O sea, en neto, en menos, sí tiene que ser cero, cero. ¿Sí contesto tu Sí, pregunta? sí, sí. Y por ejemplo, en el caso de a esta empresa que ya esté a cero neta, no sé, alguna cerera, por inventarme algún escenario en el que una cerera tenga, no sé, campos solares, entonces ya disminuye un gran porcentaje de lo que es pues su emisión, por así decirlo, de dióxido de carbono, y que al mismo tiempo, no sé, me invento, tiene una planta de tratamiento de agua, entonces le ayuda al municipio y ellos mismos tratan su agua. Sí. Ellos de todas maneras van a estar generando su dióxido de carbono. Ellos entrarían en este escenario de tener que generar una descarbonización por medio de este impuesto extra, a pesar de ya estar en un nivel, a lo mejor no cero neto, pero muy cercano a cero neto, o si estuvieran en cero neto, de todas maneras tienen que pagar esta descarbonización. Sí, son dos cosas. Una es la jurisdicción nacional Ujú. te cobra impuestos pues sobre tu producción. Le vale que si los compromisos mundiales y tal es sobre aquí en México. Entonces sí, aunque emitas 1 tonelada y ya hayas hecho todo antes emitías 1,000 y ahora una, ok, pagas sobre una. Oye, pero la compenso y además contribuyo y las aguas tratadas y la basura y tal, qué bueno, pero pagas sobre una. Ok, entonces digo, entonces al final pareciera que volvemos a lo mismo, ¿no? Que a lo mejor le puede convenir al medio ambiente, pero a mí como empresa no me conviene, ¿no? Sí, 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 o sea, eso es un tema real. O sea, otra vez, el incentivo es para la empresa desde el punto de vista conceptual de la empresa, tiene que generar dinero. De nada le sirve ser sustentable si pierde dinero. Eso no hace sentido. Entonces, el punto es, ¿cuánto tengo que invertir o gastar para mantenerme en el mercado siendo rentable, pero a la vez sustentable? Dicen las 3 P's. Se tiene que encargar la empresa como en la época de Milton Friedman y esto decían, el objetivo de la empresa es generar riqueza al accionista, punto, ya, no te compliques. Ahora no, ahora es 3 P's. Ok, profit, sí, pero también people y también planet. Las 3 P's tiene que encargarse la empresa. Ok, pues Muy bien. Bueno, esto es lo que les decía. ¿Cómo tienen que ser las emisiones de dióxido de carbono a lo largo del tiempo en un escenario de ordenado de 2 grados, en 1.5 con remoción de carbono o en 1.5 con remoción de carbono limitada? Si ven, aquí están negativas las emisiones. ¿Cómo pueden ser emisiones negativas? Porque se está desarrollando tecnología para remover las emisiones del medio ambiente. Muy rápido, ¿qué variables se consideran en un escenario climático? Se consideran variables económicas, medioambientales y sociales. Entonces son escenarios, son modelos, perdón, eh, que se llaman de integrados. No me voy a meter en ese detalle, pero nada más para darles la idea de que son
modelos muy complejos, lo que les decía ahorita, que emiten resultados muy variables, son muy complejos y por eso es tan dispersa el cálculo de impactos, de qué temperatura tienes que llegar, etcétera. Depende, digamos, de a quién le preguntes, de qué tamaño es el impacto, pero en lo que todos coinciden es que sí va a haber un impacto y va a ser relevante. Perdón, Jorge, y la fuente que viene allá abajo, Ajá. Network for Greening the Financial System, El NGFS. esa fuente está libre, o sea, si nosotros queremos Todas. a todo Todas. verlas, podemos googlear eso y podemos... Sí. Todos los referentes que les pongo aquí son de... Una de las ventajas de este tema es que hay muchas instituciones y organismos trabajando y es completamente gratuito. Lo que les interesa es que lo conozcan la mayor cantidad de personas. Entonces, sí, las referencias son completamente libres y gratuitas. Padrísimo, gracias. ¿Cómo se ve? Aquí es parte de lo que les comentaba. O sea, depende de qué escenario. Aquí hay 6 escenarios y aquí está la temperatura. En un escenario llegamos al 3.2, que es el escenario que estamos ahorita con las condiciones actuales. En este llegamos al 1.4, etcétera. Y cada uno de esos escenarios tiene asociados impactos físicos. Si se fijan aquí, que llegamos al 3.2, es el que más, esto está en negativo, es el que más impacto sobre el GDP tiene y tiene el precio del carbón, lo que les comentaba ahorita. Este escenario, el carbón no vale nada, pues a nadie le importa, pues que sigan emitiendo, vale 0. Este otro escenario, donde es el que más reduce la temperatura, es el que menos impactos tiene físicos, pero es el que más precio tiene del carbón. Entonces, así se puede jugar con las variables, es lo que resulta de los diferentes escenarios. Y esto hay que luego otro nivel de complejidad, a qué granularidad lo tienes, porque esto puede ser global, pero realmente cuando haces un proyecto, de poco te sirve saber el promedio de Groenlandia, el promedio yo quiero el de México. Entonces, para México hay otro modelo y ese para Latinoamérica, pues te calcula el impacto de inflación, el precio del carbón, etcétera. Pero hacer eso es un tema y ni siquiera a nivel México, hay a nivel Latinoamérica. Hay una iniciativa en México para ya particularizarlo a México para que sea más útil para todos. Perdón, hablando de eso, Jorge, ¿en dónde podemos encontrar información? Me imagino que, vamos, como estamos platicando de temperaturas, ¿no? Pues debería de haber algún organismo nacional encargado de medir las temperaturas, de registrar las temperaturas y sobre todo, y aquí viene, digo, porque me imagino que pues, Azteca, Televisa, la cadena de tele que quieran, el Servicio Meteorológico Nacional, no sé, ¿no? Pero en qué nivel de granularidad, en qué nos pueden proveer los datos? ¿Municipios, códigos postales, ciudades? ¿Cómo funciona? El gobierno es el que tiene todos esos registros, no es ningún particular, es el gobierno. Y hay registros de sequías y esos los tienes a nivel municipios, no códigos postales, pero municipios. ¿INEGI? Híjole, ahí sí me agarraste en curva, porque mis chavos son los que se meten a todos los datos. Si quieres te paso la información, pero... Me encanta. Pero sí. te paso las fuentes, pero hay una de sequías, hay otra de temperaturas, hay otro de riesgos hidrometeorológicos. Se me van las instituciones que llevan eso, pero son todas del gobierno. Dice Jesús Gómez Braña que si no se equivoca es con agua. Sí, con agua es el tema de las sequías. El de las temperaturas, ese sí, no me acuerdo. Pero con agua sí es de las sequías. De sequías. Bueno, ok, gracias, sí. Perdón. Ok, entonces,
¿qué hacemos para medir el riesgo climático ya más aterrizado, ya sin que sea conceptual? Hay 3 elementos del riesgo climático. El primero y el más fácil de medir, por eso tiene un semaforito verde, es la exposición. En donde, si me impacta, ¿cuál es el valor de mi activo expuesto? Ya sea vidas humanas, activos físicos, flujos de efectivo, ¿dónde están mis edificios? ¿Dónde están mis plantas? ¿En qué sector estoy? Esa es la exposición. Ese pues, lo tenemos todos, la región, el sector, etcétera. Segundo, que es más difícil de medir, por eso es semáforo amarillo, es la probabilidad de que me impacte este activo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya un ciclón y que me impacte al edificio de mis departamentos en Acapulco? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una inundación y que me impacte a la sucursal que tengo en Veracruz? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una sequía y que le impacte al campo de arroz al que tengo acreditado mi cliente? Eso empieza a complicarse. Y el más complicado es, ok, ya me impactó, pero ¿cuánto va a ser el daño? Eso está súper, súper complicado. Lo medimos, pero tiene muchas asegúnes y así está la ciencia en desarrollándose. Está, esto es lo más complicado, saber realmente cuánto me va a impactar si cae ese fenómeno natural en el valor de mi activo. Esa es la clave. Yo quiero decir algo más. En materia de petróleo, digo, es muy diferente, pero vamos, a lo mejor hasta logramos una sinergia, ¿no? En materia de petróleo y de explotación de recursos tipo hidrocarburos, lo que hacen es que miden la presión en los pozos petroleros. Y entonces dicen, bueno, pues estas tuberías pues están hechas para aguantar una presión de tanto, eh, en kilopascales, cosas así. Y entonces dicen, pues con base en eso vamos a medir severidades. Ajá. Lo que hacen es que pues ponen, de esto es de lo que saben estos chavos, ¿no? Ponen variables aleatorias cuyos parámetros, más bien cuyas distribuciones tienen parámetros, entre otros tasas de fallo que están dadas en términos de esos numeritos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor con base en los materiales de los que están construidos, ¿verdad? Algo del mismo estilo, se me ocurre, no sé. Sí, claro, o sea, eso sí, precisamente lo puedes hacer y hay tipos de edificios y en base al tipo hay una afectación, pero lo que está complicado medir es, digamos, la afectación puede ser muy diferente si estás a una cuadra en una inundación de que si estás en la otra. A lo mejor en esta hubo 0 y en esta hubo 100% y la zona postal es la misma. Y tener esa granularidad de que sepas, uy, está complicado. O sea, Si los dos estaban enfrente del mar y pues le pegó mucho más a uno que a otro. sí, Sí, entiendo. o sea, Sí, está complejísimo. Ok, Ese es el punto. muy bien, interesante. Por favor, sí. A ver, perdí un poquito. La pregunta que tengo es que estaba viendo la cartera de crédito que tienen ustedes y más o menos se invierte más en las que son de gobierno o las que son pues empresas grandes, por decirlo así. Ujú. Y la pregunta es, ¿incentiva a las empresas a que tengan proyectos verdes, pero se incentiva con bajas tasas? Si te pide un préstamo, tú dices, pues este es una empresa verde, entonces le voy a dar una baja tasa. Y la otra es que si todas las empresas emiten carbono, ¿ustedes están dispuestos como bancos a invertir en las tecnologías para medir las emisiones de carbono una vez que ya hayan como invertido en esta empresa o le hayan dado crédito, pues? Y, o sea que habías comentado algo de los bonos que se castiga, o sea, no entendí si era como castigo o era como invitación a que compraran bonos que invertían en proyectos verdes, o sea, No, ok, te ajá, pero eso no aclaro. sé si Sí, te es de aclaro. Banco Banorte o no. No sé. No. A ver, sí, tenemos 60% de nuestra cartera es en créditos a estados y municipios y empresas y 40 a familias a consumo. La manera de incentivar a las empresas
o a las familias a que tengan créditos o proyectos verdes, no es solo a través de tasa, esa es una de las formas que pueden llegar a ser, pero es otra vez porque vean la experiencia de clientes de nosotros que ya lo hicieron y están migrando de tecnologías, son más productivos. Los proyectos, hay proyectos que comentamos hace rato que no te cuestan ser sustentables, sino que al contrario te generan ahorros. Es empezar por esos proyectos, por ejemplo, unas pymes, etcétera. Si pones paneles solares, la inversión la recuperas en 2, 3 años y te dura la vida de esos paneles, te dura 20. Ese es un proyecto no porque seas buena onda con la naturaleza, es porque eres buena onda con tu negocio, porque te interesa hacerlo rentable. Además, contribuyes con la naturaleza. Ese tipo de proyectos muchas veces las empresas no los tienen presentes y la labor de nosotros es hacerlos conscientes de que hay proyectos que no, que generan beneficios, además de los monetarios sustentables. Esos son los que más fáciles, digamos, hay para invertir. O sea, pero ¿cómo llegas a estas empresas a decir, oye, esto de proyecto, o sea, Porque ¿cuál es tu modelo de negocio en ese caso? no, hay un ejecutivo de atención y Ajá. entonces ese ejecutivo de atención va con las empresas, oye, ¿qué proyectos tienes? Eres una acerera, oye, ¿qué proyectos tienes? Que quiero un crédito para desarrollar una planta tal. Ah, ok, oye, ¿ya viste que hay mini molinos de tecnología tal? Ah, no, pues sí, mira, tengo un cliente que ha invertido en tal y así vas como que direccionándolo, pero hay un ejecutivo de atención que si la empresa quiere crédito, nosotros como banco tenemos que entender totalmente su negocio, de dónde saca, quiénes son sus clientes, quiénes son sus proveedores, en dónde va a usar el dinero. Y ahí es donde, como estamos enterados de su negocio, lo podemos ayudar a que dirija ese negocio o ese proyecto hacia temas verdes. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Y lo que decía del bono, no, lo que decía del bono es que Banorte, digamos, recaba dinero del público emitiendo un bono, como tú puedes comprar un bono de Banorte, y ese dinero que tú le das a Banorte, Banorte lo invierte solo en proyectos sustentables, no en créditos para cualquier uso, tienen que ser sustentables. Hay un bono sustentable que se emitió, que eso es lo que hace, canalizar los recursos hacia proyectos sustentables. Okay. Sí, es que se me hace un poquito complicado porque normalmente pues a este gobierno, digamos, quiere como traer a la vida a Pemex, que digo, pues, ahí lo tienen como, o sea, y chance funciona, chance no, pero si el gobierno quiere alguna cosa y ustedes como empresas privadas quieren algo sustentable, o sea, como llegar a una relación entre ambos para decir, ah, vamos por un mejor camino y llegar a lo que se quiere, pues, o sea, emitir menos carbono. O sea, no hay como una forma, sea, yo lo veo bien complicado, pues entonces te pregunto a ti como cuál sería la mejor forma de hacer esto de manera grupal. Bueno, No, es que ahorita el gobierno realmente no está haciendo nada por incentivar a las empresas porque no hay regulación, sí, ni hay incentivos como en Estados Unidos para que inviertas en tecnologías verdes y te cobran menos impuestos o te los difieren, no hay nada. O sea, ahorita el gobierno no está haciendo nada, los que estamos haciendo somos los privados. sí, justo creo que ahí hay un modelo de negocio importante para ustedes. Pues, si el gobierno no está haciendo caso de esto, pues, ustedes, o sea, pueden decir, ah, te doy un préstamo, pero para eso, o sea, para que realmente el préstamo que das se cumpla y o sea, haga mejorías en su empresa de cosas verdes, siento que deberían de como invertir en tecnologías para medir eso, si es que realmente lo van a usar, pues, para destinar el dinero a eso, vaya. Pero o sea, esa era mi pregunta, pues, o sea, como se ve complicada la situación, o sea, como que veo mucho, o sea, muchos proyectos y muchos, pero nadie como que quiere entrarle pues de lleno. O sea, no sé. No, pero Banorte, no, ellos le están entrando de lleno. Sí, Esa es la forma en la que lo hacen. Está difícil, porque como dice Jorge, sin regulación, pero vamos, por ahora, lo que ellos ofrecen es un incentivo. El día de mañana, pues habrá leyes que más bien van a ofrecer un ático. De acuerdo. Pero ahorita es incentivo, ahorita es zanahoria, Sí. ok, pero después va a ser palo. ok. Nada, ¿no? ¿En serio? Ok. Va, muchas gracias. Muy bien.
Entonces, ya muy rápido, nos quedan poquitos minutos. Básicamente, ¿cuál es el marco para medir el riesgo climático? Pues es multiplicar la probabilidad de que ocurra el impacto por ejemplo, 10% de probabilidad que ocurra un ciclón, por cuánto tengo de créditos en hoteles donde puede ocurrir un ciclón, por cuánto se me va a deteriorar el hotel que ocurre en ciclón. Y eso hay que considerar todos los eventos físicos y todos los eventos de transición que pueda tener en mis negocios. Y para agregarle una capa de complejidad, esto depende del escenario climático. O sea, en un escenario puede ser un impacto, en otro, como ya vimos anteriormente, los escenarios climáticos son súper importantes porque te pueden mover la aguja en estas cosas. Pues este es el molde de estos niños, ¿eh? Esto que nos está enseñando Jorge ahorita, este es el molde de ustedes. Aunque digan que no, no sé, porque esto es lo que yo les entiendo, esta materia, esta cosa de aquí. Sí, sí. Ni modo que digan que no, va a tocar tablas. Sí, sí. Sí, aquí es donde es el number crunching. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo ya un poco más aterrizado de cómo lo haces. Oye, tengo un edificio, un almacén y una planta, y tengo bonos que compré, tengo cuentas por cobrar de Tesla y tengo una línea de plásticos. Y luego tengo eventos, voy a medir huracanes, tornados y olas de calor. Voy a medir también cómo me pegan el ingreso en los costos y en las inversiones que tengo que hacer. Y luego eso los voy a someter a múltiples escenarios climáticos y luego eso a múltiples escenarios económicos. O sea, además de los climáticos, los económicos. Y luego ya tengo una función de impacto de cómo me pega, cuál es mi probabilidad de incumplimiento de evento y mi severidad del evento bajo este escenario climático y bajo este escenario económico para mi edificio 1. Y luego para la bodega y para la planta, etcétera. Y eso, todas las combinaciones posibles de el edificio con el huracán, con el tornado, en el SP1, con el escenario 2, cuál es mi pérdida climática. Entonces se hace un súper chorizote, pero así es, tienes que hacer la sumatoria de todas las combinaciones posibles de tu inventario, de temas activos físicos, tu inventario de activos de transición, tu inventario de eventos climáticos, tu inventario de transición, tus escenarios climáticos, tus escenarios económicos, correr todo, hacer sumatorias integrales y tal, y entonces llegas a cuál es tu pérdida esperada climática para el edificio 1 sobre todos estos escenarios. La esperada pues es la media, ¿no? Pero de ahí te genera una distribución, que ahorita vamos a ver la distribución. ¿Qué se toman? ¿Se toman el peor? ¿Se toman la esperanza? Ahí va. Esta. Bueno, esto es nada más para que vean todo el chorizote que se hace, ¿no? Es muchísimo trabajo. Sí. Entonces, ¿qué se hace? Esta parte que nos está mostrando Jorge es esencialmente la razón por la cual hablamos de toda una dirección de la que está a cargo Jorge, que se llama riesgo de crédito, riesgo climático y sustentabilidad de Banorte. O sea, no es Jorge. Cuando dice mis chavos, pues se refiere a los chavos que corren esto. Pregunta, ¿en qué corren esto? En SAS. En SAS. En Python. Las funciones de shock es Python. Les gusta mucho programar en Python. Seguro. Y SAS los agarra, entonces. Eso es. Ok. Sí. Lo que preguntabas. Bueno, esta parte ya me la salto por cuestiones de tiempo, me voy a ir a la que preguntabas. Mil simulaciones. Lo que hacemos son 1000 simulaciones. Cada uno de estos puntitos
Es una raya de todo el camino de las que les puse allá, es una raya. Y son 1000 rayas, 1000 cálculos. De estos puntos es cuánto pierdo en las 1000 simulaciones. Entonces hacemos un histograma. Este histograma es, ok, 15% de las veces pierdes entre 0 y 10 millones de pesos, por ponerle algo. 28% de las veces pierdes entre 10 y 20 millones de pesos. ¿Sí me explico? Entonces es un histograma. Y lo transformamos como que en una distribución. Y lo que hacemos es decir, ok, la media esta, la pérdida esperada, pues es la media de esa distribución. Sí. Y la pérdida no esperada es a cierto nivel de confianza que usamos el 99%, cuánto es lo que esperaría perder en los 10 peores escenarios. Calculan un T-bar. Sí, un percentil, digamos. Sí. En el percentil 99, ¿cuál es mi pérdida no esperada? Entonces, ok, la media, ok, 22 millones de pesos. Pero ¿hasta cuánto puede llegar? Hasta 85 millones de pesos. ¿Con qué nivel de confianza? Con un 99% de confianza. ¿Sí me explico? Sí. Eso ¿sí? es lo que las dos métricas usamos, o sea, usamos toda la distribución, tanto la media, pero también una de percentil con un nivel de confianza del 99. Okay. Básicamente. Esto es lo que ustedes aprenden en los cursos de actuariales avanzadas. Es eso, ¿no? Que tienen estándares diferentes de actuariales para cobrar primas. Es la prima de percentil. O sea, lo que hace aquí es que pues, él calcula para 2 percentiles, ¿no? Eso es. Pero tenemos toda la distribución. Pero obviamente, ¿no? Pero para poder hacer eso, pues, necesita toda la distribución. Muy bien. Ya esto lo voy a hacerlo muy, muy rápido, pero básicamente para que vean aquí otra vez distribuciones. Esta es la distribución de las pérdidas de crédito, nada más. La roja. Perdóname, la azul es la distribución de las pérdidas de crédito, nada más. La roja es si además de las pérdidas de crédito, si además de los escenarios económicos, le ponemos escenarios climáticos. O sea, es más los escenarios climáticos. Y entonces ahí que puedes calcular, pues puedes saber que este es el capital sin riesgo climático y al mismo percentil, al 99, el capital con riesgo climático y entonces calculas la prima por el riesgo climático entre las dos distribuciones. O sea, esa es la manera de cuantificar cuánto te cuesta el riesgo climático al banco. Esa es la forma de hacerlo. Okay. Está bien padre el modelito. Oigan, yo siento que Jorge nos está dando un curso, pero es como, o sea, es un crash course, ¿no? O sea, es así, en realidad necesitaríamos. Sí, no, para meterte detrás de esto, sí. Están súper tipas así sí. inmensas. A ver, ahora mismo estás platicando con chicos que van a estudiar actuaría. Yo tengo 2 preguntas. Una, ¿cuál es tu formación? Y 2, ¿cuál es la formación de los chavos de tu área? Sí, esa es muy buena pregunta. Yo soy como outlier, yo soy ingeniero en sistemas computacionales, tengo una maestría en finanzas y otra en administración, pero me especialicé mucho más en finanzas. Pero mi equipo que ve esta parte son 2 actuarios, casi como el 80% son actuarios. ¿De dónde? Del Anáhuac, del ITAM, y de ahí son la mayoría. Ok, va. Y hay como 3-4% que ya son de ciencias de la Tierra, que son todos los que nos ayudan a ver. Esos son del Poli. Esos son del IPN, sí. Ajá. Sí. Y entonces ellos son los que nos ayudan a ver estas funciones de impacto y cómo funciona todo el tema del clima. Y hay otras personas que nos ayudan a ver lo de riesgo de transición, que son licenciados en economía, licenciados financieros, que es más, trabajan con los estados financieros de las empresas, cómo
les impacta el mayor gasto, el mayor inversión, etcétera. Entonces, esos 3 perfiles yo te diría que son los que tenemos. Está padrísimo. Vale, vale. Ok, perdón, ya. No, no, gracias, gracias. Bueno, y finalmente para mostrarles ya más aterrizado qué hacemos, déjenme me voy aquí. Este es, por ejemplo, los mapas que les comentaba. Para ciclones, inundaciones y tormentas, para el 2030-2050, bajo un escenario y bajo otro escenario, cómo se pintan nuestra exposición en el mapa de México para nuestra cartera hipotecaria. Si se ven aquí, si ven conforme avanza el tiempo, estos son un escenario, diferentes tiempos, se pintan más rojos, se pintan más amarillos, y en diferentes escenarios, mismo tiempo, este escenario pinta más amarillos y rojos porque este escenario es menos acción para combatir el cambio climático que este. En 2050, si no hacemos nada, pues va a haber muchos rojos, parecido acá, pero esto es para real estate, cómo se ven los mapitas. Y finalmente, el riesgo de transición, cuáles son las industrias que más se van a afectar en el 2030, 2040 y 2050. Si se fijan aquí, carbón tiene el 100% en rojo, o sea, carbón ya está frita, o sea, esa o cambias o ya estás muerto prácticamente. Cemento es otra de las que más se afectan, y agricultura. Fíjense Oye, me cómo- llama mucho la atención bienes raíces. Bienes raíces, Sí. o sea, a nosotros nos dijeron invierte en casas, cómprate tierra. ¿Qué crees que no? Veo eso, ¿no? Sí, bienes raíces, digamos, esto es por el tema de los costos, o sea, los ciclones, las inundaciones, etcétera. Si compras bienes raíces en la zona costera, pues estás más expuesto a los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Sí? Esta es información pública, esto lo pueden ver en el reporte anual. Finalmente, ¿cuáles son los principales retos? Muchos. Los datos, no hay suficiente historia, no hay granularidad suficiente, la disponibilidad, todo es manual, pero hay que trabajar, en eso hay que hacer algo. Los escenarios, generalmente financieramente trabajas con escenarios a 1 y 3 años, y esta cosa es hasta el 2100, o sea, 80 años pues, es mucho, muy, mucho, pero puedes hacer cosas para truquear los escenarios y aplicarlos ahorita. La modelación, lo que comentabas, o sea, no hay como que un perfil que pueda saber todo de esto. Hay diferentes perfiles que se complementan y se agrupan, no hay estándares, no hay backtesting, nadie puede, por eso nadie dice que, ok, 2, 3,5, 1,5, pues, pues quién sabe. O sea, hay muchos modelos detrás, pero asegurar, nadie puede asegurar, solo puedes tener cierto nivel de confianza en lo que estás diciendo. Entonces hay mucho criterio experto, y lo que comentamos, muchos efectos súper colaterales que ni te imaginas la repercusión que va a tener una inundación o una ola de calor. O sea, en migración, en salud, en inflación, en seguridad. Es un tema súper complejo, pero pues aún así, igual que en la otra sección, pues tenemos que engancharnos con esto del tema sustentable, tenemos que tener una estrategia de transición con los 5 pilares que les puse de medir, que en eso está basado la parte de modelación y de integración que les puse ahorita. Los escenarios de transición, escenarios aquí es un tema muy relevante, y que vamos hacia la economía verde. Pues con esto concluyo, espero haberles dejado un panorama para que reflexionen, un poco de inquietud, aterrizar lo más que pude lo que hasta ahorita se puede hacer, pero hay mucho potencial, mucho campo para el futuro. Yo no sé ustedes, yo me quedo abrumado, la verdad, me quedo abrumado por la complejidad del problema. Vamos, yo soy investigador para la facultad, este,
Y bueno, pues parte de lo que a mí me interesa es precisamente poder modelar este tipo de cosas, ¿no? Pero estoy abrumado, o sea, y por otro lado, pues me entusiasma porque casi que pues, donde sea, ¿no? Terreno fértil, sí, claro, claro. Es Sí, terreno fértil, ¿no? Pero vamos, me encanta, me parece fabuloso. Este, vamos, ¿qué nos quieren platicar? ¿Qué comentario les merece? ¿Qué piensan? Sep. Pues me pareció que está un poquito, o sea, se siente muy complicado realmente hacer algo como, o sea, nosotros ahorita como estudiantes, se siente un poquito, pues, imposible hacer algo, ¿no? Porque en primer lugar, pues, mucho es en cuanto al país, ¿no? Y las compañías de los países grandes. Y pues México no es uno de los países así que más importancia tienen en esto, ¿no? Entonces sí se siente como de que a lo mejor en un futuro sí podríamos hacer un cambio, pero ahorita sí no veo cómo podemos realmente hacer algo individualmente. Ahorita, sí, ahorita. pues ustedes son los futuros que van a liderar esta cosa, o sea, prepárense bien, eh, entiendan bien hacia dónde quieren ir, concientícense, convénzanse que si eso es lo que creen y pues poco a poco van a hallar el camino. Yo les puedo decir, así francamente, hace 5 años, si me hablabas de riesgo climático, para mí era ir a plantar árboles. O sea, no sabía nada de riesgo climático. Entonces, vas aprendiendo, vas rodeándote de gente, vas sobre todo tener un chorro de apertura a nuevas cosas. O sea, lo que hacemos seguramente en 2, 3 años va a ser muy diferente, pero si te quedas con todos los problemas que les puse, no, pues, o sea, no vaya a hacer nada, pues no, o sea, haz lo que puedes y luego lo vas mejorando. Fabuloso, de veras. Muchas gracias. No, a ustedes un placer. Gracias por su colaboración también. Pues comenta Pablo Monroy que le pareció muy interesante la plática. Así es como, ya que todos deberían empezar a poner su granito de arena para hacer más del planeta. A partir de esto le surge esta pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos convencer a aquellos países como Arabia Saudita que basan una parte enorme de su economía en el petróleo o como Ucrania que se basa en el gas natural para cambiar y ser más sustentables? Esa es la otra pregunta del millón. La forma de convencerlos de nuevo es con cooperación global, un organismo árbitro que es la ONU, pero si no te quieres adherir a eso, pues es como cómo convences a tu vecino de que no tire agua si no hay una regulación que le aplique a él para que no tire agua. Porque la regulación es como si hubiera una regulación mundial, no hay regulación mundial. Cada país tiene su regulación, es como si cada casa tuviera su regulación. ¿Cómo convence a la casa de al lado que no tire agua si a él le gusta tirar? ¿Qué haces? Vas y le pones unos moquetazos, le declaras la guerra para que cambie. Pues, no, o sea, es complicado, es parte de la complejidad del problema. Por eso estaba Lento Rodríguez. Esa es la complejidad. Conciencia. Sí. Bueno, ok, vamos a cerrar esta sesión. Agradezco mucho a las personas que se conectaron en Zoom. Le pido por favor a los actores certificados del CONAC que envíen un mensaje a daniel.lopez@nahuac.mx para validar sus horas de educación continua. Y bueno, nos quedamos un momentito más los que estamos in situ. Agradezco. Hasta luego, Zoom.